En un hospital simple, con el frío calando los huesos y la lluvia golpeando las ventanas, Julia sostenía a su bebé recién nacido. Sus ojos, llenos de miedo, de tristeza, la hacían sentir que su mundo se desmoronaba. La enfermera, al fondo, le preguntó por la decisión que debía tomar, pero Julia solo podía mirar al pequeño ser en sus brazos. Las lágrimas caían de su rostro mientras pensaba en todo lo que le faltaba para ser madre, para ofrecerle una vida. «Necesito ir al baño», dijo, y desapareció por las puertas del hospital sin volver jamás. Era una mujer joven, sin el apoyo que pensaba que necesitaba, y el miedo la dominó. Sabía que su decisión la marcaría para siempre, pero en ese momento pensó que dejarlo allí era lo mejor para el niño, aunque no lo creyera en su corazón. A veces, el dolor es tan grande que preferimos huir en lugar de enfrentarlo. Lo irónico es que huir nunca nos aleja de lo que somos, ni de lo que hemos hecho. En el hospital, la pequeña Livia quedó sola, sin entender la gravedad de su situación. La soledad fue su primera compañía. A pesar de estar en brazos de un desconocido, algo dentro de ella sabía que su vida no debía empezar así, pero el destino no tenía piedad. Aquella noche, la lluvia pareció ahogar el llanto del bebé, como si el universo ya supiera lo que vendría. En un mundo de decisiones que nos hacen quienes somos, ella estaba comenzando su historia sin elección alguna. Pero las historias no se definen por los momentos de dolor, sino por lo que hacemos después. La pequeña Livia creció y el abandono se transformó en una memoria vaga, un susurro del pasado que le costaba recordar. Al final, los niños se acostumbran a lo que la vida les da y no a lo que esperan recibir. La lucha de Julia, su madre, biológica, seguiría siendo una sombra en su vida aunque ella nunca lo supiera. El tiempo pasó y el mundo siguió su curso. Mientras tanto, la lluvia se detenía lentamente, y con ella, la sensación de que todo estaba perdido. En el hospital, una enfermera guardaba la memoria de aquel abandono, pero las puertas del lugar nunca se cerraron del todo. Siempre hubo una esperanza de que alguien la recordara, de que la madre regresara. Pero el tiempo no espera a nadie. El abandono es una cicatriz que no se ve, pero que duele cuando se toca. Nadie se da cuenta de lo profundo que cala, hasta que pasa el tiempo y se descubre que todo tiene un propósito. La vida de Livia seguía, aunque no la había elegido, pero Julia, a pesar de no saberlo, seguía siendo parte de su vida, una madre perdida en la niebla de sus propias decisiones. La pequeña Livia fue adoptada por una familia sencilla, pero llena de amor. Desde el primer momento, fue recibida con brazos abiertos, aunque no era la hija que esperaban. Cada día se llenaba de una alegría sencilla, pero significativa. Tener un hogar que la cuidaba, que la hacía sentir que pertenecía. No importaba que no hubiera sido planeada. Lo importante era que allí, en esa casa, se sentía amada. Y esa era la fuerza que la mantenía de pie, sin importar las dificultades que la vida le ponía. Sus nuevos padres, con su trabajo y sacrificio, nunca dejaron que Livia sintiera que algo le faltaba. En lugar de carencias, le dieron confianza, la seguridad de que podría ser alguien en la vida. De niña, la vida no siempre parecía fácil. Los estudios no eran sencillos, y había días en que sentía que todo iba mal. Pero el amor de sus padres la levantaba, y en cada fracaso aprendía a no rendirse. A medida que pasaban los años, Livia comenzó a destacarse en la escuela. Su esfuerzo la llevó a ser la mejor en su clase, a lograr cosas que antes pensaba imposibles. A pesar de las dudas que la rondaban por su origen, nunca permitió que eso definiera su futuro. Con los años, se dio cuenta de que el verdadero regalo que le habían dado no era solo un techo o comida, sino un ejemplo de perseverancia. Recibió muchas enseñanzas durante su infancia, pero hay algo que quedó grabado en su corazón, su importancia de seguir adelante. No importa qué tan difícil sea el camino, porque la vida no espera a nadie, y lo que cuenta es la actitud frente a los desafíos. La resiliencia se convirtió en su lema, y no permitió que los obstáculos la definieran. Cada dificultad era solo un peldaño más hacia su grandeza,
Con el tiempo, Livia se convirtió en una joven fuerte, decidida y llena de sueños. Aunque no recordaba nada de su madre biológica, no sentía que le faltara algo esencial, porque sus padres adoptivos siempre le dieron el amor que necesitaba. A veces, la vida tiene una forma de sorprendernos. Lo que parece un sacrificio en 1900, un principio puede convertirse en la mayor bendición. Y para Livia, ser amada por su familia adoptiva fue la mayor bendición de todas. A veces, los orígenes no definen a las personas. Son las decisiones, la lucha diaria, el coraje de levantarse cuando el mundo te quiere derribar lo que realmente importa. Livia lo entendió de una manera profunda y con cada paso que daba, sentía que se acercaba a la mujer que quería ser. Una mujer que nunca olvidaría de dónde vino, pero tampoco dejaría que eso la limitara. A los 20 años, Livia ya era una figura conocida en el mundo de la tecnología. Lo que comenzó como una idea en una cafetería barata, con su portátil y mucha determinación, se había convertido en una aplicación revolucionaria. La sala de reuniones de su startup estaba llena de inversores, todos sentados atentos, mientras ella sostenía una copa de champán. El brillo en sus ojos reflejaba una combinación de satisfacción y humildad. Había logrado lo que muchos pensaban imposible para alguien tan joven. Los aplausos resonaron en la sala mientras Livia sonreía. Había sido una batalla larga y difícil, pero nada la había detenido. Su mente inquieta nunca se detuvo, siempre buscando mejorar, innovar. Su aplicación no solo estaba cambiando la industria, sino también las vidas de miles de personas. Los desafíos del pasado, las cicatrices emocionales de la infancia, solo habían alimentado su deseo de superación. Nunca dejó de aprender, ni de avanzar. A lo largo de esos años, Livia aprendió a tomar riesgos, a fracasar y, lo más importante, a levantarse. Los obstáculos no le daban miedo, más bien eran una motivación para seguir. En su mundo no había espacio para las excusas ni para la duda. La gente la veía con admiración, pero ella sabía que todo lo que había logrado era el resultado de su constante lucha interna. No se conformaba con lo que tenía. Siempre quería más grande. Y así, la joven que fue abandonada en un hospital, la niña que nunca fue deseada por su madre biológica, se había transformado en una de las emprendedoras más exitosas de su generación, pero nunca se permitió olvidar lo que la hizo llegar allí. Su capacidad para resistir, para levantarse cada vez que la vida la tumbaba. Cada fracaso había sido una lección y cada éxito una confirmación de que todo sacrificio valía la pena. A medida que su éxito crecía, también lo hacía la responsabilidad que sentía. El poder de influir en las vidas de otras personas no era algo que tomaba a la ligera. Livia estaba en una posición única y sabía que ahora podía hacer más que solo ganar dinero. Quería dejar un legado, algo que fuera más grande que su nombre. Y aunque el dinero seguía llegando, su propósito era mucho más profundo que eso. Pero con ese éxito también llegó la reflexión. A veces se preguntaba qué hubiera sido de ella si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Y si su madre biológica hubiera decidido quedarse? ¿O si hubiera tenido la suerte de nacer en una familia diferente? Pero en el fondo, sabía que su historia, por más dura que fuera, la había formado y la había hecho más fuerte. Era esa historia la que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse nunca. En la cocina industrial de la empresa, el sonido de los platos chocando contra el agua era constante, creando una atmósfera rutinaria y monótona. Julia, ahora una mujer mayor con el cabello canoso, estaba de pie junto al fregadero, fregando los utensilios con un semblante serio y sin emociones. El brillo de su mirada había desaparecido con los años, y en su rostro ya no había rastros de la joven que había tomado una decisión difícil hacía tanto tiempo. Ahora, ella era solo una figura más, casi invisible para aquellos que pasaban por allí. Los murmullos de los empleados se mezclaban con el ruido de la cocina. Una de las jóvenes en la empresa comentaba sobre la nueva estrella de la compañía, una joven brillante
que había logrado un éxito impresionante. «Esa chica, ¿no? La que dirige todo esto, ¿no?», decía la mujer. «Dicen que es brillante, que tiene todo lo que alguien podría desear. Parece que nació con todo, ¿no?». Pero mientras hablaban de Livia, Julia no podía dejar de pensar en la conexión extraña que sentía. Algo en su interior le decía que todo estaba a punto de cambiar, que la vida de ambas se cruzaría de una manera que ella no podía prever. Julia no sabía que su hija, la misma niña que había dejado atrás hacía 20 años, ahora estaba al frente de una de las empresas más prometedoras del sector. Lo único que la mujer sentía en ese momento era la resignación. Había llegado a aceptar que el destino la había colocado en ese lugar, como si fuera el castigo por el dolor que había causado. Trabajaba sin descanso, sin esperar nada, sin siquiera imaginar que un día esa joven, aquella que había dejado atrás, la miraría desde otro lugar, desde un nivel completamente diferente. A veces, cuando la cocina se calmaba un poco y podía tomar un respiro, Julia se sentaba por un momento y pensaba en lo que había hecho. Pero sus pensamientos siempre la llevaban de vuelta a esa decisión que la perseguía, que la había marcado. Sabía que, aunque pasaran los años, nunca dejaría de sentir esa carga, y sin embargo, no se atrevía a buscarla. El miedo al rechazo, al odio, la mantenía atrapada en ese ciclo de culpabilidad y arrepentimiento. No podía evitar comparar su vida con la de Livia, una niña que había crecido sin su madre, pero que, contra todo pronóstico, había logrado lo imposible, y ella, que había elegido abandonarla, se encontraba allí en esa misma empresa trabajando en la sombra, sin imaginar que la joven multimillonaria estaba a solo unos pasos de ella. La ironía de la vida nunca le pareció tan cruel como en ese instante. Livia era ahora una figura de admiración, alguien que rompía barreras, mientras que Julia se veía a sí misma como una sombra de su antiguo yo, atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. Pero el destino, como siempre, tenía planes diferentes para ambas. El corredor de la empresa era como un túnel interminable de luz blanca y fría, con paredes que reflejaban la impersonalidad del lugar. El sonido de los pasos rápidos de los empleados resonaba en el aire, creando una atmósfera de prisa que aumentaba la sensación de despersonalización. Julia, la empleada más discreta y silenciosa, formaba parte de ese paisaje. Siempre atenta a su trabajo, pasaba los días evitando cualquier tipo de interacción social. Su posición como asistente de limpieza en la cocina industrial, lejos de los reflectores, era su pequeño refugio. Todo lo que quería era pasar desapercibida, no ser el centro de atención, ni generar conversaciones. Sin embargo, aquel día algo inesperado iba a romper su rutina. Caminaba con la vista fija en el suelo, centrada en una tarea que debía terminar. Sus pasos, rápidos y automáticos, seguían el camino que conocía tan bien, del comedor a la parte trasera de la empresa. No vio a la joven que venía hacia ella hasta que fue demasiado tarde. El choque fue rápido, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que Julia perdiera el equilibrio. Dio un paso atrás, casi dejando caer lo que llevaba en las manos. Una copa de vidrio que tenía en la mano derecha se resbaló de sus dedos, haciendo un pequeño sonido, pero antes de que cayera, fue atrapada rápidamente por la otra persona, quien la miró con una ligera expresión de sorpresa, aunque sin perder la compostura. Era una joven, con una postura erguida y una mirada decidida, algo que Julia rara vez veía en alguien de su entorno de trabajo. «Perdón», murmuró Julia rápidamente, bajando la cabeza con una expresión de vergüenza. Al levantar los ojos hacia la joven, algo dentro de Julia se rompió. La mirada de la joven la hizo sentir un escalofrío profundo. Era una mirada que le resultaba familiar, algo que no tenía sentido, pero que estaba allí, tratando de hacerse presente. La joven sonrió brevemente, casi como si no hubiera pasado nada, pero en su gesto había una calma que Julia no comprendía. «No te preocupes», respondió la joven con una voz suave pero firme, y luego, sin esperar mucho, siguió su camino por el corredor, dejando a Julia con una sensación extraña.
Julia, por su parte, continuó su camino con la cabeza baja, pero ahora su corazón latía más rápido de lo habitual. Algo se había activado en su interior, algo que no podía identificar. A medida que avanzaba por el pasillo, su mente volvía a la imagen de la joven que acababa de encontrar. Esa sensación de déjà vu que la había invadido de golpe. ¿Quién era ella? ¿Por qué esa sensación de familiaridad? Julia intentó sacudirse esos pensamientos, convencida de que era solo una coincidencia, un momento fortuito que no valía la pena considerar más. Sin embargo, mientras la joven desaparecía, en la distancia, su rostro se quedó grabado en la mente de Julia. La expresión en sus ojos la había impactado de una manera inexplicable. ¿Por qué esos ojos le parecían tan familiares? Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Recordó una foto que había visto años atrás, una foto borrosa de una niña muy similar a la joven que acababa de ver. La misma intensidad en la mirada, la misma determinación. Pero, ¿cómo podía ser posible? Julia se detuvo un momento y cerró los ojos, intentando calmarse. No podía ser, pensó. Era solo una coincidencia, una ilusión creada por su mente. No había ninguna conexión entre ellas, no podía haberla. La joven, por su parte, continuó su camino sin saber que en ese breve encuentro algo había comenzado a gestarse, algo que no se podía ver, pero que ya estaba en el aire, como una tensión invisible que unía el pasado y el presente. Livia, la joven que acababa de cruzarse con Julia, sentía una extraña inquietud en su pecho. Mientras avanzaba por el corredor, no podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer que acababa de topar con ella. Algo en ella la había hecho sentir una conexión que no lograba comprender. Y lo más desconcertante de todo era la cicatriz en su cuello, que no pasaba desapercibida. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras pensaba en la foto que había visto años atrás, aquella en la que, por un momento, creyó reconocer a una figura muy familiar. Livia se detuvo un instante frente a la puerta de su oficina, mirando hacia atrás, al lugar donde había encontrado a la mujer. Era como si algo en su mente tratara de conectar los puntos. Algo que estaba a punto de aparecer, pero que aún no podía comprender completamente. No sabía si la imagen de esa mujer en sus recuerdos era clara o distorsionada por el paso del tiempo, pero lo que sí sabía era que algo había cambiado en ese encuentro. La conexión que había sentido era palpable, aunque no pudiera explicarlo. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le decía que todo esto no era casualidad, que había un propósito en todo lo que estaba sucediendo. ¿Pero cuál era ese propósito? ¿Por qué la vida de ambas había decidido entrelazarse de esa forma? Julia, por su parte, ya había dejado de pensar en el encuentro. Se concentró nuevamente en su tarea, dejando que su mente se ocupara de los detalles cotidianos, buscando sumergirse nuevamente en su mundo de tareas sencillas. Pero algo le decía que no podía olvidarse de lo sucedido. Algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. No podía dejar de preguntarse quién era esa joven, por qué la había mirado de esa forma. Algo en el fondo de su ser le decía que este encuentro sería solo el primero de muchos, y que su vida no volvería a ser la misma después de ese instante. El destino, con su mano invisible, acababa de hacer el primer movimiento. La investigadora Sofía era una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y una postura que reflejaba años de experiencia en investigaciones complicadas. Su oficina, ubicada en el último piso de un edificio antiguo, estaba llena de papeles, esparcidos por la mesa, fotografías en blanco y negro de rostros desconocidos y varias anotaciones garabateadas apresuradamente. Sofía pasaba los días entre el caos, buscando patrones que nadie más podía ver. Su mente, constantemente alerta, siempre estaba lista para conectar las piezas del rompecabezas que parecían fuera de lugar para los demás, pero que para ella formaban una imagen clara e indiscutible. Esa mañana, mientras tomaba un café amargo y sin gracia, Sofía hojeaba los archivos de un caso que se había mostrado más complicado de lo que imaginaba. Las pistas eran mínimas, fragmentadas, como si alguien hubiera tenido mucho cuidado de borrarlas, pero Sofía sabía que las respuestas estaban ahí,
Solo necesitaba tiempo y paciencia para encontrarlas. Cogió un nuevo archivo, un informe de Muitassempus, una investigación reciente, y sus manos se congelaron por un momento. Era el caso de Julia, la mujer de la que había oído hablar por primera vez hacía una semana, después de una consulta con un informante anónimo. El nombre de Julia había aparecido de manera inesperada, sin una conexión aparente con el caso inicial. Sin embargo, había algo en su historia que llamó la atención de Sofía, algo que parecía ser una llave, una pieza que encajaría en algo mucho mayor. Sofía se recostó en su silla, mirando las notas mientras intentaba formar una línea de pensamiento. Sabía que los encuentros de Julia con la joven Livia no eran meras coincidencias. Algo se estaba ocultando, y ella estaba a punto de descubrir qué era. La información sobre Julia era dispersa, pero lo que Sofía encontró llamó su atención. La mujer había sido adoptada cuando era niña, pero no había registro de dónde o cómo ocurrió eso. Sin detalles sobre sus padres biológicos, la investigación inicial había dado frutos limitados. La joven Livia, por otro lado, aparecía en algunas fotografías antiguas de archivos, pero lo que realmente intrigaba a Sofía era el hecho de que Livia tenía un pasado oscuro, como si alguien intentara borrar las evidencias de su existencia. Una imagen distorsionada, donde las líneas entre el pasado y el presente se confundían. Necesito saber más sobre ellas, pensó Sofía. No creía en coincidencias, y lo que estaba sucediendo con esas dos mujeres era algo mucho más profundo de lo que parecía a simple vista. El destino, o quienquiera que estuviera detrás de todo esto, estaba orquestando algo mucho mayor, y Sofía estaba decidida a descubrir qué era. Pasó toda la mañana revisando el historial de Livia, una joven con un historial limpio hasta cierto punto. Sin embargo, a medida que Sofía avanzaba en los documentos, se dio cuenta de una serie de transacciones financieras sospechosas, algunas de alto valor, que no podían ser ignoradas. Parecían estar conectadas con una red de individuos involucrados en actividades ilegales. Pero, ¿por qué Livia estaría conectada con esto? Ella era solo una joven que recientemente había ascendido en la empresa, o al menos, eso es lo que todos creían. Lo más intrigante de todo era el hecho de que esas transacciones coincidían con el periodo en que Julia, aún una niña, había sido adoptada. No había forma de negar la conexión entre ambos acontecimientos. Sofía comenzó a juntar las piezas. Una red de personas influyentes, negocios oscuros y, posiblemente, un secreto guardado bajo llave. Sofía no sabía si estaba cerca de algo grande o si todo era solo una ilusión. Sin embargo, no era del tipo de persona que se rendía fácilmente. Necesitaba conocer más sobre los padres biológicos de Julia y, sobre todo, entender el papel de Livia en este laberinto de mentiras y manipulaciones. Después de todo, si lo que sospechaba era cierto, este caso podría ser mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Con una sensación creciente de urgencia, Sofía hizo una llamada a uno de sus contactos más confiables, un hacker experimentado, que había trabajado con ella en casos anteriores. Él tenía acceso a bases de datos secretos e información que nadie más podría obtener. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el pasado de Julia y sobre la joven Livia. Cada detalle importa, pidió Sofía con firmeza. Tras la llamada se levantó y fue hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad abajo. El cielo estaba nublado, y una lluvia fina comenzaba a caer, como si el clima quisiera reflejar la atmósfera de misterio que ella sentía a su alrededor. Sé que estoy cerca, pensó, y pronto la verdad saldrá a la luz. Lo que Sofía no sabía era que estaba a punto de tocar algo mucho más grande, algo que la pondría directamente en el camino de fuerzas poderosas dispuestas a proteger sus secretos a cualquier costo. Lo que parecía ser una investigación simple estaba a punto de transformarse en una lucha por la verdad y la supervivencia, donde cada paso que diera podría ser el último. Mientras la lluvia caía cada vez más fuerte afuera, Sofía sintió que algo estaba a punto de cambiar. Las piezas comenzaban a encajar, y ella estaba más decidida que nunca a descubrir los secretos que se estaban ocultando. El juego apenas comenzaba.
La oficina de Sofía estaba bañada por la luz suave de la lámpara de escritorio. El sonido constante de la lluvia, golpeando las ventanas, se había vuelto casi monótono, pero en su mente no había descanso. Había rastreado cada pista, conectado cada punto, pero la sensación de que algo aún faltaba la estaba atormentando. Algo grande estaba por suceder. Lo sentía en los huesos. La puerta de su oficina se abrió de repente, rompiendo el silencio. Un hombre joven, de aspecto nervioso, entró sin ser invitado. Con una expresión de urgencia en su rostro, Sofía lo reconoció de inmediato. Era su hermano Ricardo, un antiguo detective que había decidido abandonar la fuerza hacía años debido a diferencias con el sistema. Aunque el lazo de sangre seguía intacto, la relación entre ambos se había vuelto fría, incluso tensa, a lo largo de los años. Pero ese día no era la relación personal lo que importaba. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», preguntó Sofía con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No solía verlo por sus oficinas, especialmente no en medio de la noche. Ricardo cerró la puerta con un golpe sordo, sus ojos escaneando la habitación como si esperara que alguien más pudiera estar presente. «Sofía, sé que estás trabajando en algo grande y no vengo a interferir, pero creo que lo que tienes en tus manos es mucho más peligroso de lo que imaginas», dijo con voz baja y grave. Sofía lo miró fijamente. Sabía que Ricardo, a pesar de su comportamiento impredecible, tenía una manera peculiar de percibir las cosas. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sin poder evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Ricardo dio un paso hacia ella, mirando alrededor una vez más antes de continuar. «Lo que sea que hayas descubierto sobre Livia y Julia no solo está relacionado con negocios oscuros. Hay algo mucho más grande en juego, algo que involucra a personas en posiciones de poder mucho más altas de lo que imaginas. Estás tocando una red que podría terminar contigo si sigues investigando». Sofía se mantuvo en silencio, procesando sus palabras. Aunque confiaba en su hermano, la advertencia la sorprendió. La investigación había ido mucho más allá de lo que había anticipado, pero nunca había considerado que su vida estuviera realmente en peligro. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó finalmente, mientras su mente comenzaba a hacer conexiones aún más inquietantes. Ricardo se acercó aún más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «No es algo que puedas detener. Los hilos que has estado tirando, Sofía, están conectados con personas que tienen una influencia que va más allá de todo lo que conoces. Y lo más importante, estás más cerca de descubrir algo que podría destruir a muchas personas importantes. Esto es mucho más grande que cualquier caso en el que hayas trabajado». Sofía tragó saliva, sus ojos fijos en los de su hermano buscando cualquier signo de exageración. Pero no lo encontró. Ricardo estaba serio, quizás más serio que nunca. El aire en la sala se volvía más espeso con cada palabra que salía de su boca. De repente, el teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo el tenso momento. Fue un sonido, casi como un presagio, una señal de que algo estaba por cambiar. Sofía miró a su hermano por un segundo, antes de levantarse y contestar. «¡Sofía!». Una voz grave se escuchó al otro lado. «Es hora, tienes que parar con esto antes de que sea demasiado tarde». La voz era distorsionada, como si estuviera siendo manipulada electrónicamente, pero Sofía reconoció el tono autoritario. De inmediato. Era un mensaje claro, uno que venía de alguien con poder, alguien que tenía todo bajo control. Sofía, aún atónita, intentó hablar, pero la llamada se cortó de repente. El sonido del teléfono en silencio llenó la habitación, dejando una sensación de incomodidad en el aire. Ricardo la observaba, pero no dijo nada. «¿Quién era?», preguntó Ricardo, pero Sofía no podía responder de inmediato. Todo lo que podía pensar era en lo que acababa de oír. Sabía que había dado en el clavo, que su investigación estaba tocando un punto sensible, pero ahora también sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que no podría enfrentar sola. «Esto no va a quedar así», dijo Sofía finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a su hermano. «No importa lo que cueste, voy a llegar al fondo de esto». Ricardo la miró, los ojos llenos de preocupación.
Ten cuidado, Sofía. Ya no estamos jugando un juego común. Si sigues con esto, podrías estar firmando tu sentencia. El reloj continuaba avanzando, y la tormenta afuera parecía volverse más fuerte. Pero dentro de la oficina de Sofía, la verdadera tormenta acababa de comenzar. La verdad estaba más cerca que nunca, y aunque el peligro aumentaba, ella no estaba dispuesta a dar un paso atrás. El aire estaba pesado, como si todo en la sala hubiera decidido detenerse, esperando a que una palabra rompiera el silencio que llenaba el espacio. La sala, de paredes blancas y luces tenues, normalmente tranquila y ordenada, ahora parecía estar suspendida en el tiempo. Sofía estaba de pie, con los hombros caídos y el rostro pálido. Livia la observaba desde la mesa, sus manos sudorosas temblando ligeramente. Sabía que este momento cambiaría todo, que después de esta conversación nada sería igual. La verdad que durante tanto tiempo había guardado, al fin saldría a la luz, y no sabía si Sofía sería capaz de soportarlo. El reloj en la pared hacía un tic-tac interminable, como si marcara cada segundo que pasaba, cada respiración que tomaban. Livia podía sentir el peso de la revelación, un secreto guardado por años, listo para ser revelado en este preciso instante. Cerró los ojos, intentando reunir el coraje necesario. Cuando los abrió, sus palabras salieron como una exhalación, casi como un susurro, pero cargadas de la verdad más profunda que había llevado consigo durante tantos años. Sofía, hay algo que necesitas saber, algo que nunca te conté, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí, dijo, su voz quebrada, cargada de desesperación. El simple hecho de decirlo ya la había dejado vulnerable, expuesta. Sin embargo, no había vuelta atrás. Ya estaba hecho. Sofía la miraba fijamente, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Su mente aún luchaba por procesar las palabras, y la confusión era evidente en su rostro. La tensión en sus hombros aumentaba, su cuerpo rígido como si estuviera esperando a que el suelo se desplomara bajo sus pies. «¿Qué es lo que me quieres decir?», preguntó, su voz saliendo con dificultad como si un nudo en la garganta se lo impidiera. No podía imaginar lo que venía. No estaba preparada para lo que estaba a punto de escuchar. «Soy la hija que pensaste que habías perdido», continuó Livia sin poder evitar que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas. Sus palabras flotaron en el aire con un peso insoportable. «Lo supe desde siempre, y he vivido con esa verdad como una sombra que me persigue. Tú eres mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó inmóvil, mirando a Livia como si no pudiera comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. El sonido de su respiración era lo único que rompía la quietud de la sala, un eco en medio del caos emocional que se había desatado dentro de ella. Las palabras de Livia, aunque tan simples, retumbaban en su mente como un grito lejano, un eco que no podía alcanzar. Livia, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba controlar sus emociones, pero no podía evitar que su voz temblara. «Sé que esto te duele. Sé que quizás no esperabas escuchar esto, pero necesitaba que lo supieras. Siempre lo supe. Siempre supe que tú eras mi madre». Su respiración se aceleraba, pero no podía detenerse. «Sé que me odiarás. Sé que es difícil. Y yo misma no sé cómo he llegado hasta aquí, cómo pude vivir con esta carga tanto tiempo. Pero no sabía cómo decirlo. No sabía si me rechazarías o si podrías perdonarme». Las palabras se atropellaban, y cada una de ellas parecía desgarrarla aún más. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Sofía, que hasta ese momento había permanecido paralizada, finalmente reaccionó. Se dio vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente abrumada no encontraba ninguna conexión lógica. La idea de que la mujer que tenía frente a ella, esa persona que había conocido en su vida, pudiera ser su propia hija, le parecía tan irreal que no podía digerirlo. «¿Por qué nunca? ¿Me lo dijiste antes? ¿Por qué nunca intentaste buscarme?», preguntó, su voz temblorosa, llena de frustración.
La respuesta de Livia fue silenciosa al principio. Sofía esperaba, pero Livia no podía encontrar las palabras para explicarlo. Finalmente, rompió el silencio. Porque pensaba que no merecía tu perdón. Porque era joven, porque no sabía qué hacer, porque el miedo me paralizó. Pensé que sería mejor para ti que me alejara, que siguiera mi vida lejos de ti. La sinceridad en la voz de Livia era casi palpable. Sofía, con las manos temblorosas, cerró los ojos un momento, buscando alguna respuesta que le ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. No era fácil, nada de esto era fácil. Pero la verdad ya estaba fuera, y la única opción era aceptarla o rechazarla. Livia la miraba, con el rostro lleno de lágrimas. Yo nunca quise que te lastimara, nunca quise que todo esto te doliera. Pero era una niña. No sabía cómo afrontar lo que había hecho. Y aunque pasaran los años, nunca dejé de pensar en ti, de imaginar cómo habrías sido, cómo serías. El dolor en la voz de Livia era evidente, y Sofía, ahora al borde de las lágrimas, comprendió que el perdón, por más difícil que fuera, era la única forma de sanar. Pero el camino para llegar hasta allí no sería fácil. El silencio era absoluto. Nada más que el leve sonido de los latidos de los corazones de las dos mujeres. La sala, que antes estaba llena de vida y tensión, ahora parecía sumida en una calma inquietante, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante para que pudieran procesar lo que acababan de vivir. Las palabras de Livia, tan duras como sinceras, flotaban en el aire, invadiendo cada rincón de la habitación. Sofía, con el rostro marcado por la sorpresa y el dolor, no podía encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo reaccionar ante lo imposible? ¿Cómo aceptar algo que parecía tan irreal, tan ajeno a la vida que había conocido hasta entonces? Sofía se sentó, sus manos en sus rodillas, los dedos apretados, como si la presión de la revelación estuviera a punto de romperla. Miraba al suelo, como si buscase alguna respuesta entre las sombras del suelo, pero no había nada que pudiera darle las certezas que necesitaba. Livia, de pie frente a ella, esperaba, pero no sabía qué esperar. Su alma estaba desnuda ante Sofía, y a pesar del dolor había una esperanza pequeña, casi imperceptible, de que la mujer que había considerado su madre podría verla no como una traidora, sino como la hija perdida que, finalmente, había encontrado su lugar. El tiempo parecía haberse dilatado en aquella sala. Cada segundo se sentía como una eternidad. La ansiedad recorría el cuerpo de Livia, que no sabía cómo seguir adelante. Sofía la observaba con una mezcla de incredulidad y desesperación. La mujer que había tenido frente a ella todos estos años, la que había vivido con ella tantos momentos, ahora era una desconocida. Esa revelación sacudió los cimientos de todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, sobre sí misma. Finalmente Sofía levantó la cabeza, miró a Livia, sus ojos llenos de preguntas, de dolor, pero también de una extraña paz. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esperar tanto tiempo para decirme la verdad? La voz de Sofía era baja, temblorosa, pero en ella había algo más, una lucha interna entre la rabia y la tristeza, entre la confusión y el deseo de entender. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no me buscaste? Repetía, como si las palabras pudieran darle respuestas que no había podido encontrar. Livia respiró profundamente. La respuesta que Sofía esperaba no era fácil de dar, y ella misma había pasado años buscando la forma de poder explicarlo. Sin embargo, ahora sabía que ya no había forma de retrasarlo más. Lo intenté, dijo con la voz rasgada por la emoción. Lo intenté de todas las formas posibles, pero el miedo me detuvo. Pensaba que no serías capaz de perdonarme, que lo que había hecho era demasiado. Pensaba que me rechazarías, que nunca me verías como lo que soy realmente. Tú, hija. La última palabra, tu hija, resonó como un eco en la habitación, trayendo consigo una nueva oleada de emoción. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. La realidad de lo que Livia había dicho, la verdad que nunca había imaginado, golpeó su pecho como una marea. Pero algo dentro de ella comenzó a romperse.
algo que había estado cerrado durante años, algo que quizás nunca había tenido el valor de enfrentar. ¿Y ahora qué?, preguntó la voz cargada de incertidumbre. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo seguimos adelante después de algo tan grande? Livia la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de comprensión, de aceptación, de perdón. Pero la respuesta no estaba en el rostro de Sofía, sino en sus manos temblorosas, que ahora se entrelazaban frente a ella. «No sé qué hacer», admitió Livia, «pero quiero intentar que al menos podamos entendernos. No sé si podemos ser madre e hija, ni si seremos capaces de superar todo lo que ha pasado. Pero quiero intentarlo». El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Había una carga en el aire, un sentimiento de posibilidad, de incertidumbre, pero también de una nueva oportunidad. Sofía se levantó lentamente y se acercó a Livia, quien, temerosa, no se atrevió a moverse. Cuando estuvo cerca de ella, Sofía la miró a los ojos, buscando algo más, algo que las uniera. Por un momento, parecía que todo lo que había sucedido en la vida de ambas estaba a punto de resolverse en un solo acto. Pero la elección no era fácil. «Vamos a empezar de nuevo», dijo Sofía, su voz firme, pero suave. «No sé cómo, ni por dónde, pero intentemos encontrar un camino». Livia, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de alivio, aunque el camino por delante fuera incierto y lleno de obstáculos. Había algo en el tono de Sofía que la hizo creer que, a pesar de todo, había una oportunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Livia creyó que la elección, aunque difícil, podría ser la correcta. Mientras ambas se quedaban allí, en silencio, una nueva etapa comenzaba a gestarse entre ellas. El silencio ya no era el de la desesperación, sino el de una calma incómoda, llena de preguntas sin respuestas claras, pero también de la posibilidad de algo nuevo. La elección de seguir adelante, de intentar, ya estaba hecha. Y, aunque el futuro seguía incierto, algo en el aire sugería que, por fin, había una esperanza para ambas. La sala del evento estaba brillantemente iluminada, con un brillo suave que reflejaba el éxito de la empresa. Aquella noche representaba mucho más que un simple lanzamiento. Era un testimonio del crecimiento personal y profesional de Livia. Estaba llena de confianza, pero había algo más en el aire, algo que trascendía el simple hecho de ser una exitosa empresaria. Era el primer paso hacia la reconstrucción de su vida. Livia, con un elegante vestido negro, subió al escenario. Su mirada estaba fija en el público, pero dentro de ella las emociones fluctuaban. No solo era una noche de celebración empresarial, sino también el momento en el que podía finalmente dar un cierre a lo que quedaba de dolor. No podía evitar recordar todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido a lo largo del camino. La sensación de haber superado su pasado le daba una nueva fortaleza, algo que brillaba en sus ojos. En la platea, Sofía observaba atentamente, pero sin el mismo nerviosismo que había sentido años atrás. Aunque sus pensamientos estaban ocupados por todo lo que había ocurrido, también sentía una calma extraña. Sabía que lo que más había deseado en todos esos años era esta reconciliación, la oportunidad de enfrentar su pasado y reconectar con su hija, ahora convertida en una mujer fuerte. Mientras escuchaba los aplausos, Sofía sentía que, en cierto sentido, ambos corazones finalmente comenzaban a encontrar su camino de vuelta. La compañía seguía su curso, los inversionistas aplaudían, pero Livia había encontrado algo mucho más importante que el reconocimiento profesional. Con voz firme, Livia presentó a Sofía como la nueva gerente del área de bienestar de la empresa. La sorpresa recorrió el lugar, pero para Livia, aquella decisión era una de las más significativas. Sofía no solo había trabajado junto a ella en las sombras, sino que había sido parte fundamental de su propia transformación. No era solo una nueva funcionaria, era una madre que había regresado para mostrarle por fin que o perdón o la venganza no definían su relación. Mientras Sofía subía al escenario emocionada, Livia aplaudió con cariño. Las dos mujeres se miraron por un largo momento.
como si sus ojos pudieran comunicar todo lo que no se había dicho en años. Entonces, en un acto de valentía que había tardado tanto en llegar, se abrazaron. Los aplausos continuaron, pero dentro de ellas, el sonido de la reconciliación era lo que más resonaba. Hoy no solo celebramos el éxito de una empresa, dijo Livia mirando a Sofía. Hoy celebramos el éxito de la vida misma, el éxito de encontrar el amor cuando menos lo esperábamos. Era el comienzo de un nuevo capítulo para ambas, pero también una lección que nunca olvidarán. A veces el reencuentro no tiene que ver solo con el perdón, sino con la valentía de redescubrirse una vez más, juntas.